Entonces, se compara de verdad la salida con la entrada y se determina cuál es la desviación que tenemos para que podamos determinar cuál es el controlador que le vamos a colocar, cuáles son los problemas que estamos teniendo y cuál es el controlador que vamos a colocar para lograr, por ejemplo, tener un error de estado estacionario igual a cero y unos parámetros de respuesta transitoria que, como decíamos, lo más importante son el tiempo de establecimiento, el sobreimpulso y el error en estado estable. Esos serían los tres parámetros más importantes que tenemos que controlar. Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, en un sistema real, le llamamos controlador a los elementos, y en este caso están sombreados aquí con este cuadro, y incluye el restador, o sea, el detector de error, el que compara la entrada de referencia con la salida, y el amplificador como primer controlador, como dijéramos, por el controlador que caería por consigna, digamos, ¿verdad? O sea, no, ya después le colocamos otros controladores para ir viendo qué es lo que vamos a ir corrigiendo. Y aquí este sistema tiene un actuador y está la planta. En el caso, por ejemplo, de la tarea era el filtro que ustedes encontraron ahí, ¿verdad? Luego, digamos, en el caso del motor de DC, pues el motor es la planta y el sensor pues sería un tacómetro, ¿verdad? Que convierte RPM en voltaje, y entonces en este punto se comparan el voltaje de entrada y el voltaje de salida que está entregando el tacómetro, el transductor, ¿verdad? Que convierte la señal física en una señal eléctrica. Entonces sería el diagrama de bloques. Entonces decimos, desde la segunda clase nosotros decíamos, aquí después del punto de resta hay una señal de error, es lo primero que se detecta. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos una entrada de referencia que fuera 2 voltios y traemos una salida de 1.8 voltios, entonces el error es de 0.2 voltios. Entonces, por eso es que lo amplificamos, para que pueda, ¿verdad? Por ejemplo, un sistema térmico, el actuador es un amplificador de corriente, por ejemplo. Este es un amplificador de voltaje y este es un amplificador de corriente, porque lo que va a calentar, por ejemplo, una resistencia es la corriente. Entonces, si la planta es una resistencia, significa que el actuador es un amplificador de corriente, que es otro artefacto, ¿verdad?, que va a estar ahí. Ingeniera, ¿va a grabar la clase? Pues ahorita que usted dijo, porque yo, a mí se me olvidan esa onda. Ahorita la voy a grabar. Bien, ahorita me empezará a grabar. De la máquina. Entonces decíamos, bueno, el ejemplo, entonces, ¿verdad? para el voltaje de un sistema térmico. Esos serían los elementos. Un amplificador de voltaje para que los puntos de voltios pues se conviertan en 110 voltios, por ejemplo, y luego un actuador que sería un amplificador de corriente para que la resistencia se caliente, ¿verdad? Tengamos la suficiente potencia para calentar agua, ¿verdad? En este punto, digamos un tanque que esté calentando el agua. Entonces, lo que estamos controlando es la temperatura. Decíamos, ¿verdad? El actuador también puede ser una servoválvula, ¿verdad? O sea, alguien que abra o cierre una tubería, ¿verdad? O sea, el actuador es el elemento final de control, digamos. Este puede ser el controlador automático, por eso tiene su propio nombre, ¿verdad? Su controlador automático. Y este también podría ser como les decía, otro dispositivo que también active la planta. Y el sensor es necesario, o sea, en estas situaciones necesitamos medir. Entonces, generalmente, estos sistemas, todos los sistemas, ¿verdad?, industriales,
lo que tienen son, bueno, antiguamente, ¿verdad? Solo habían medidores analógicos. Usted tenía manómetros o termómetros de carátula, ¿verdad? Con glicerina, que usted está viendo directamente la temperatura o la presión, ¿verdad? O los niveles. Ahora pues se usan transmisores, ¿verdad? Que son dispositivos que ya van conectados en una señal de 420 miliamperios, que son analógicas también, pero ya usan un lazo de control que es diferente, ¿verdad? Pero por ejemplo, aquí estamos hablando específicamente del sensor o transmisor que en una misma unidad mide la variable y la convierte en una señal eléctrica que pueda ser amplificada, que pueda ser convertida de analógica a digital, que pueda ser regresada, ¿verdad? De digital a analógica y pueda tenerse una medida más útil, ¿verdad? Para poder trabajar en los sistemas de medición. Pero, por ejemplo, aquí podría ser lo que decíamos, un tacómetro, ¿verdad? Él convierte RPM en voltios y entonces tenemos voltios y voltios en el comparador acá, en el restador. Entonces, el punto de ajuste del controlador debe convertirse, decíamos, en una entrada de referencia en las mismas unidades. Es necesario, ¿verdad? Por eso todos los sensores hacen eso, ¿verdad? Convertir la señal física a una señal eléctrica. Es más fácil de manipular, es más fácil de transmitir, un montón de cosas, ¿verdad? Pero aquí en este sistema de control lo que necesitamos es un sensor que convierta la variable física en una variable eléctrica. Los controladores automáticos se clasifican, el controlador de 2 posiciones, ese ustedes lo han de conocer mejor que yo, de seguro todos estos controladores pueden trabajar el controlador proporcional, como aparece ahí en el diagrama de bloques, o puede trabajar solo también el controlador integral, o ya pueden trabajar dos juntos, un PI, y puede trabajar un proporcional derivativo, aunque si ustedes revisan la literatura dice que el controlador D es difícil de ajustar, ¿verdad? Y es complicado. Hay un libro por ahí de unos italianos, ¿verdad? Que él demuestra, ¿verdad? Hace una demostración matemática, ¿verdad? De por qué es complicado, porque un controlador derivativo lo que añade es un cero a la función. O sea, le añade dinámica a la función de transferencia. Usted ha tenido un sistema dinámico y si usted lee en el denominador, pero eso es lo natural, que el denominador le dé la dinámica del sistema, porque en el denominador están contenidas todas las variables transitorias. Si usted se habrá fijado, s cuadrada más chi omega n más omega n cuadrado. Y todos los tiempos, los sobreimpulsos y cualquier otra variable del transitorio depende de chi de omega n. Entonces, el denominador ya tiene dinámica, pero si usted le añade un cero al numerador, le está poniendo dinámica al numerador. Entonces, matemáticamente es complicado, ¿verdad? Ahora, el controlador proporcional integral derivativo también es el que trabaja junto, ¿verdad? Y es el más famoso de todo, ¿verdad? Uno dice un control PID, todo el mundo sabe qué es eso, sabe que están embebidos en los PLC, sabe que puede hacerlo digital, lo puede hacerlo analógico, puede trabajar muy bien con él. Entonces, la mayoría de los controladores industriales se emplean como fuente de energía la electricidad o un fluido presurizado como el aceite o el aire, ¿verdad? Pueden clasificarse también según el tipo de energía que utilizan. Esta es otra clasificación, ¿verdad? Como neumáticos, hidráulicos o electrónicos. Bien, entonces vamos a ver primero la acción de control proporcional. El controlador proporcional es un número, por eso tiene ese nombre. Usted tiene un valor en el numerador y usted aumenta el valor de esa constante en el numerador. Por eso se llama control proporcional.
Lo que usa ahí es un amplificador operacional en la forma en su forma natural, ¿verdad? Es una ganancia, el voltaje de salida es igual a la relación de las resistencias de salida entre las de entrada, ¿verdad? Por el voltaje de entrada. Y nada más, los valores de resistencia son los que dan el cambio, ¿verdad? En el valor de la constante K sub P. Es importante que ahorita, ¿verdad? Instale en su cabeza que esta denominación KP es totalmente diferente a la variable que se llama constante de proporcionalidad, que es parte de los cálculos que estuvimos viendo la semana pasada. Una cosa es que usted calcule el error ante el escalón y eso sea 1 entre 1 más K sub P. Ese K sub P no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Entonces, si le aparece un problema ahí en el libro, ¿verdad? Y usted lo quiere resolver, es necesario que desligue las dos variables porque no son lo mismo. Esta es la ganancia de este controlador, ¿verdad? El controlador proporcional. Cuando veíamos diagramas de bloques, veíamos que nosotros seguíamos el flujo de las flechas. Entonces sabemos que a la salida del restador lo que tenemos es la señal de error. Entonces a la salida del bloque K sub P lo que tenemos es la variable UDS. Esta es nomenclatura de Ogata. Entonces US dice es la salida inmediatamente después del controlador es igual a KP por EDS. Entonces a esa KP le llamamos ganancia proporcional. Cualquiera que sea el mecanismo real y la forma de la potencia de operación, dice, el controlador es en esencia un amplificador con una ganancia ajustable. Si usted no ha llevado electrónica 1 ni electrónica 2, tiene que ir a revisar el libro de Franco, ¿verdad? Que yo le sugería en la tarea que revisaran para que vea todas las configuraciones de los amplificadores operacionales. Pero también creo que tiene algo sobre el tema allí el señor Cubo. Ese es el más sencillo, ¿verdad? Luego está la acción de control integral, ella solita. Entonces aquí, como su nombre lo indica, lo que está haciendo es una acción de control integral. El valor de la salida del controlador será UDT siempre y se cambia a una razón proporcional a la señal de error. Entonces vamos a tener la derivada de UDT con respecto al tiempo es igual a K sub I, que es una constante, por el valor del error. O bien, ¿verdad? Lo ponemos como estamos acostumbrados o para que haga honor a su nombre, ¿verdad? Es decir, UDT es igual a K sub I por la integral de 0 hasta T de E de T de T. Entonces eso en el dominio de Laplace es U entre E, ¿verdad? Que sería salida sobre la entrada, ¿verdad? La entrada al bloque controlador es E, entonces la salida es U entre E es igual a K sub I por S, porque la transformada de Laplace de la integral es K sub I sobre S E de S. Para esto ya tenemos que tenerlo bien presente. Entonces ha aparecido una constante, ¿verdad? Que la vamos a denominar K sub I. Luego, esta K sub I da lugar a un tiempo integral que se llama T sub I, para que nos demos cuenta que el controlador puede expresarse tanto en términos de K sub I como en términos de T sub I. Luego decíamos en la lista está el controlador PI, entonces están los dos juntos, está la acción del controlador proporcional y la acción del controlador integral. Y se suman, ya vamos a ver, ¿verdad? Que en este punto, ¿se acuerdan de las reglas del diagrama de bloques? Las acciones de los dos controladores se suman. Aquí está la expresión, ¿verdad? K sub P más K sub I sobre S.
Aquí si nosotros ponemos esto en términos de Laplace, aquí vamos a tener UDS igual a KP por EDS más K sub I sobre S EDS. Y de allí EDS está de factor común en ambas expresiones. Y entonces tenemos K sub P más K sub I sobre S. Ahora si sacamos un denominador común, lo tenemos en el denominador. K sub P se va a multiplicar por S y K sub I se va a sumar con K sub I. También lo podemos expresar como la forma S más Z sub I, por ejemplo, ¿verdad? O ZN. Entonces aquí tendríamos KP, se divide todo y se multiplica todo por KP, o sea, por 1, y tendríamos K sub P entre K sub P, da 1, ¿verdad? Que es este 1 que está acompañando la S, y luego quedaría K sub I sobre K sub P. Aquí tenemos expresado esto de la forma como nosotros estamos acostumbrados. S más 1, S más 2, S más 20. Y aquí estaría la acción de control proporcional entre S. Entonces, si usted observa esta fórmula, verá que al poner un controlador integral, hay dinámica en el numerador y hay dinámica en el denominador también, ¿verdad? Es que pone el propio controlador. O sea, lo que está colocando aquí exactamente es un polo en S igual a 0. ¿Qué otra cosa vamos a observar en esta fórmula? Este cociente K sub I entre K sub P se va a denominar T sub I, o sea, una constante de tiempo integral. Y eso es lo que probablemente en el trabajo, ¿verdad?, usted tenga disponible. En algunos casos, ¿verdad?, todavía están allí los controladores en los tableros y están las 3 perillas, ¿verdad?, para que usted haga los ajustes correspondientes. Entonces, K sub P entre K sub I se denomina T sub I, o sea, la constante de tiempo integral, que es la que, como decía, usted puede ajustar en los tableros. Cuando, por ejemplo, el controlador PID se le ha descalibrado. Entonces decíamos, hemos agregado un 0 a la función, ¿verdad? Hemos encontrado que se genera un 0 que está colocado entre K sub I entre K sub P, decimos, ¿verdad? Y eso es igual a T sub I. O sea que si le damos vuelta, ¿verdad?, le ponemos K sub I entre K sub P, entonces eso es 1 sobre TI. Esto es lo que tenemos acá. En la expresión de la diapositiva 13, esto es K sub P entre K sub I, y en la 14 esto es T sub I nada más. Entonces el 0 está en menos 1 sobre TI y el polo está en S igual a 0. Entonces decimos, por lo tanto, la constante integral es igual a K sub P entre T sub I. Y esto es si hacemos un despeje nada más. Entonces esta sería la acción de control TI. Ahora con la derivativa, igual, ¿verdad? Se van a sumar las acciones de cada uno de los controladores y vamos a tener K sub P por EDT más KDE por la derivada de EDT con respecto al tiempo. Y allí vamos a tener a E como factor común en ambos lados. Y entonces vamos a tener KP más KDS, ¿verdad? Porque esa es la transformada de Laplace de este término derivativo. Entonces vamos a tener la salida del controlador entre la entrada al controlador es igual a KP más KDS. Como ven, ese nada más es una dinámica que se va a añadir al numerador de la función de transferencia de la trayectoria directa. Entonces aquí vamos a definir un tiempo derivativo. Usted ya se imagina, ¿verdad? Si hay un tiempo integral, entonces hay un tiempo derivativo. Entonces, si operamos estas ecuaciones, vamos a tener KP entre KD más KDS entre KD,
Eso va a ser Kp entre Kd y ese es el tiempo derivativo, más S. Y ahora ya tenemos expresado el término como S más 1, S más 2, S más 5, dependiendo, ¿verdad? Entonces le vamos a llamar a Kp entre Kd, le vamos a llamar tiempo derivativo. Eso es una constante. Que es también el valor que se puede ajustar en un controlador PID que usted tenga disponible, ¿verdad? De acuerdo a algunas reglas que vamos a ver en otra clase, ¿verdad? Que son las reglas de Ziegler-Nichols. No solo le damos vuelta a la perilla sin rumbo, ¿verdad? Sino que usamos las reglas de Ziegler-Nichols para ajustar los controladores. Entonces aquí tendríamos Kp, factor común, ¿verdad? De 1 más TDS. Esa sería la otra manera de expresar el controlador. Y hay literatura, ¿verdad? Que lo que le está dando es el caso I, y otra literatura que le está dando los caso I, ¿verdad? Entonces le está dando los tiempos integrales, los tiempos derivativos, y hay otra que le está dando los casos D y los casos I sobre S. Eso usted tiene que tener bien claro, que el controlador integral coloca un 0 en el origen y el controlador derivativo coloca un 0 en el numerador de la ecuación. Y a las tres juntas, pues igual, ¿verdad? Se suman la acción proporcional, la acción integral y la acción derivativa. Ahí van juntas. Y entonces el controlador se puede expresar como en términos de las constantes de tiempo. Siempre Kp, él es inamovible, ¿verdad? Inmutable. Kp es la perilla del Kp sí está disponible también, ¿verdad? En el ajuste de las reglas de Ziegler-Nichols. El Kp siempre va a estar allí porque él es lo que decíamos un amplificador ajustable. Entonces decíamos que aquí está el diagrama en función de los tiempos T sub I y T sub D. Samuel, el micrófono. Bien, entonces ahí tenemos que aquí le sacamos el denominador común. Entonces T sub I queda en el denominador y luego queda Kp por T sub I entre 1 es T sub I, ¿verdad? Por 1 le va a dar T sub I S. Luego T sub I entre T sub I es 1, queda 1. Y luego T sub I entre 1 por T sub D es el último, ¿verdad? Entonces aquí está ordenado, por supuesto, ¿verdad? Dijimos, pues usted puede ordenar, generalmente ordenamos de la potencia más grande a la menor, pero en este caso, pues el libro tiene ordenado del menor al mayor, ¿verdad? De la S a la 0 a la S a la 2. Pero esta sería la función de transferencia del controlador PID. Expresado en términos de los tiempos integrales y los tiempos derivativos y del Kp. Entonces, así es como se ve los tres controladores en el diagrama de bloques. Cada acción de control sumándose, ¿verdad? Llegan a un sumador. Y están llegando, ¿verdad? Las flechas indican que llegan a este sumador y se usan los tres, la suma de los tres ahí, ¿verdad? Entonces dice el ejemplo, si la planta de la figura tiene una función de transferencia, ¿verdad? G sub P es igual a 1 entre S por S más 1 y se usa un control PID, diga cuál será el tipo del sistema, cuál es el error en estado estable, cuáles son las posiciones de los polos y ceros del lazo abierto y la condición para la estabilidad. La constante de tiempo derivativa, TD, es 0.5 segundos, y la constante T sub I de tiempo integral es de 2 segundos. Entonces aquí para
decir cuál es el tipo del sistema, lo que necesitamos determinar es la función de transferencia de la trayectoria directa. Entonces, vamos a ver aquí en la diapositiva, este controlador, ¿verdad? Tiene esta forma que está acá, ¿verdad? Que esto, entre esto, ¿verdad? Esta es la forma del controlador. Y aquí está el resto, que sería el G sub P. Entonces, venimos nosotros y dice que T sub I es igual a 2 segundos, y T sub D igual a 0.5. Entonces, aquí va a ser 1 más 2, ¿verdad? Que es T sub I, más 2 por 0.5, que sería 1. Entonces lo ordenamos, ¿verdad? Porque así como nos gusta verlo, y va a quedar S cuadrado más 2S más 1 sobre 2S. Ese sería la función de transferencia multiplicando los valores de los TI y los TD. Luego está multiplicado por G sub P, ¿verdad? Porque la función de transferencia de la trayectoria directa es el camino para ir desde la entrada hacia la salida sin pasar 2 veces por el mismo lugar, ¿verdad? Aquí estamos, esta es la trayectoria directa, esta línea roja. Entonces, sumamos los efectos de los 3 controladores y luego lo multiplicamos por G sub P. Aquí está G sub P y lo colocamos, ¿verdad? Es 1 entre S por S más 1. Aquí está, G sub P. Todo lo demás es lo que habíamos puesto anteriormente. Ahora, nuestra misión es determinar cuántos polos hay en el origen. Entonces, aquí lo que sucede es que aquí hay un polo en el origen, que sería este señor de aquí. No, mejor lo borramos. Este señor de aquí, este S que está aquí y esta otra que está aquí, ¿verdad? Entonces, S por S cuadrado, quiere decir que hay 2 polos en el origen y entonces el sistema es tipo 2, ¿verdad? Porque el tipo del sistema se refiere a la función de transferencia de lazo abierto. Y en este caso, como la retroalimentación es unitaria, significa que la función de transferencia de la trayectoria directa es igual a la función de transferencia de lazo abierto, que es exactamente esta función que nosotros estamos denotando aquí como GDS. Sería la convención que hemos dicho que vamos a adoptar nosotros aquí en esta clase. O sea, si usted mira en otra literatura que le ponen GDS a algo, fíjese a qué se está refiriendo, o en algún documento, fíjese a qué se está refiriendo. Aquí, en lo que yo escriba en las diapositivas que yo mande, GDS es la función de transferencia de la trayectoria directa, la que en este caso coincide con la función de transferencia de lazo abierto. Eso es esto mismo y es igual a esto que está aquí, a la función de transferencia de la trayectoria directa. En este caso dijimos son iguales porque la retroalimentación es unitaria, ¿verdad? De lazo abierto. Lo que quiero es hacerla más grande y se borró. Ahí está. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. El sistema es tipo 2. Entonces, ya respondimos la primera pregunta. La otra pregunta dice, ¿cuáles son los errores, verdad? Habla de los errores porque acuérdese que ante el escalón, ante la rampa, ante la parábola. Entonces, decía, ¿verdad? Los errores en estado estable son igual a 0 en ambos casos, ya que el sistema es tipo 2. Entonces, de la convención que traíamos, de la tabla que tenemos allá, podemos determinar que el error en estado estable ante un escalón es igual a 0 y ante una rampa es igual a 0. Esos son los dos errores que más sirven en los cálculos, ¿verdad? El error ante la parábola, por supuesto, va a dar un número, porque es tipo 2, y entonces ese es el límite por ese cuadrado de GDS, que es la constante de aceleración. Pero en este caso estamos hablando de los errores ante el escalón y ante la rampa. Entonces, esos son igual a 0.
Yo espero que le hayan pegado una leída al tema anterior, ¿verdad? Porque eso sí tiene que ser para que no estemos cortando varas, como decíamos, cuando yo estaba cipota, como ustedes. Bien. Entonces, la otra pregunta que dice es, ¿cuáles son las posiciones de los polos y los ceros del lazo abierto? Si queremos, ponemos lo hacemos en MATLAB y ponemos ahí en el documento que les mandé, pues había un ejemplo, ¿verdad? De la instrucción que tenemos que darle a MATLAB para que calcule los polos y ceros. Entonces, bueno, en este caso está fácil, ¿verdad? Porque el numerador es una cuadrática, ¿verdad? Entonces, con solo verlo, ¿verdad? Los ceros están en -1 y -1, ¿verdad? Esas serían las dos raíces del polinomio cuadrático. Luego, en el numerador también, ¿verdad? Hay dos polos en el origen, que sería s cuadrado, y hay un polo en -1. Entonces, un polo se cancela con un 0, y al final nosotros decimos, hay un 0 en -1 y dos polos en s igual a 0. Así es como tenemos que responder. No basta con que diga usted, bueno, hay dos polos, dos polos iguales en -1, ¿verdad? No. Tiene que ver qué pasa con todo el polinomio y responder que lo que queda al final, el comportamiento del sistema tendrá que ver con este polinomio que ha quedado aquí, ¿verdad? Cuando cerremos el lazo. Esa sería la tercera pregunta. Ahora la otra dice, ¿cuál es la condición para la estabilidad? Allí inmediatamente tenemos que cerrar el lazo. Y por eso aparece la expresión MDS, ¿verdad? Que sería la función de transferencia de lazo cerrado. A eso nos referimos, ¿verdad? Con MDS. Entonces decimos lo que está en el numerador, que sería Kp por S más 1 entre 2S cuadrado, entre 1 más lo que está en el numerador multiplicado por lo que hay en la retroalimentación, que es un 1. Entonces tendremos aquí, ¿verdad? Estos denominadores se cancelan y entonces tenemos en el numerador Kp por S más 1 entre 2S cuadrado más Kp por S más 1. Ese sería los polinomios numerador y denominador. Ahora luego lo operamos, ¿verdad? Porque para poner el arreglo de Root, pues necesitamos el polinomio desarrollado, ordenado, sumado los términos semejantes y bien ordenado. Entonces tendríamos 2s cuadrado más kps más kp. Como ven, es una cosa sencilla en este caso, ¿verdad? Son sistemas de segundo orden. Entonces tenemos s cuadrado, s a la 1, s a la 0. A mí siempre me gusta poner la potencia aquí, ¿verdad? Aunque esto sea 1. Luego dice, ¿verdad? 2 y Kp, que serían los coeficientes alternados, y luego el de en medio que sería Kp, y aquí podría estar un 0, por supuesto, ¿verdad? Pero no lo ponemos porque ya nosotros tenemos experiencia y ya no lo ponemos. Entonces, el primer término se calcula Kp por Kp, sería, ¿verdad? Kp por Kp. Y puse una mayúscula. Kp por Kp. Aquí como no estamos escribiendo con el Word, sino con el editor aquí del Kp por Kp menos... A ver si encuentro el menos en esta computadora. El más encontré. Por aquí. Guión bajo, un menos. 2 por 0 sería ahí, ¿verdad? 2 por 0. Entre todo eso, ¿verdad? Entre Kp. Entonces, ¿eso qué va a dar? Kp se va a eliminar con Kp y lo que va a quedar nada más es Kp. Por eso lo que ha quedado aquí es K sub P. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la línea de S a la 1 y la línea de S a la 0? Que para que estos coeficientes, para que esta columna no cambie de signo, entonces Kp debe ser mayor que 0, ¿verdad? Eso dice la línea S a la 1 y lo mismo dice la línea S a la 0, ¿verdad? Que para que el sistema sea estable, Kp debe ser mayor que 0. Cualquier valor de Kp positivo
es válido en este caso para la estabilidad. Ya serían todas las preguntas que tenía ese problemita, ¿verdad? Y como ven, hemos hablado de el error en estado estable, del criterio de Root y de sistema de lazos abiertos, sistema de lazos cerrados. Bien, entonces vamos a ver cómo es que funcionan las características de los controladores P, I y el derivativo. Vamos a ver si tenemos por aquí esta conexión que tenemos acá. Vamos a ver. Ahí lo ven ustedes, ¿verdad? Se está reproduciendo el video de unos segundos, pero allí el que está subiendo es el KP. Lo miran 3.4, 3.5, 3.6, 4, 4.4, llega a 5, ¿verdad? Y ahí se detiene. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo a medida se va haciendo KP más grande? Lo que sucede es que el sobreimpulso se va haciendo más grande, el tiempo de establecimiento va cambiando, pero el error en estado estable siempre permanece. O sea, esa es la acción del controlador, eso es lo que va logrando. Que el sistema, por ejemplo, empieza, ¿verdad? Con un sobreimpulso pequeño, un error de estado estable gigantesco, ¿verdad? Porque aquí anda por 0.4. Pero a medida se va con KP igual a 1, pero luego tiene un KP mayor, ¿verdad? Va llegando, por ejemplo, a 2. Luego tiene mucha más velocidad, si ustedes se fijan, ¿verdad? Va subiendo más rápido, pero nunca se cierra el sistema, ¿verdad? A llegar a alcanzar al escalón. La salida no alcanza a la entrada. Siempre tiene aquí un error. Puede que probablemente con 5 le parezca que ya lo alcanzó y que está bien. Pero si usted se fija, el tiempo de establecimiento también es bien largo, ¿verdad? El tiempo que tiene. Entonces, ahorita va a entrar el controlador integral. Ahí el controlador integral está subiendo el sobreimpulso, pero definitivamente el controlador integral está controlando el error. No existe el error. Ahora ya entró el casus D, dejó de variar el casus I y entró el casus D. Y el casus D está cambiando nada más. Lo único que puede cambiar son la respuesta transitoria. O sea, los tiempos de establecimiento, los tiempos de retardo. Entonces eso lo va a hacer muchísimo mejor el controlador derivativo, ¿verdad? Cambiar el valor de los tiempos. Lo están viendo, ¿verdad? Sí, se ve. Ok, gracias por contestar. Esos son como las acciones de control individuales, ¿verdad? Y cuando están juntos, pues hacen todo eso a un mismo tiempo, ¿verdad? Uno integra, el otro deriva y el otro multiplica. Por eso ellos se llaman el controlador de 3 términos, ¿verdad? En alguna literatura, pues va a decir así, el controlador de 3 términos. Otro le llaman el controlador del pasado, del presente y del futuro. Y otros le decimos nada más P y D. Vea cómo hace cada uno su
su trabajo, ¿verdad? El controlador derivativo pues es genial, ¿no? Casi logra una respuesta perfecta, pero luego, ¿verdad? De que han entrado los controladores proporcional, integral y derivativo. Bien, vamos a regresar acá. Vamos a terminar la película. Bien, entonces, es importante que tengamos claro qué es lo que queremos conseguir, porque ya vamos a hacer un ejemplo y van a ver ustedes que aunque tenga los tres controladores, en realidad no consigo la respuesta deseada, ¿verdad? Y ustedes van a decir por qué. Yo les voy a hacer la pregunta a ustedes: ¿por qué creen que no estamos consiguiendo la respuesta que necesitamos? Entonces, como veían, es una derivada, es una integral, la que tenemos allí. Tienen que, generalmente, no tienen, en algunos casos no tienen que ponerse los tres, o en otros casos, pues un PI hace las cosas muy bien, si no hay ruido en el sistema, ¿verdad? Entonces el derivativo no es necesario, pero el controlador, si hay error de entrada, ¿verdad? Si hay error de estado estable, habrá que poner un integral, y si hay un sobreimpulso, si hay un error de estado estable y un impulso pequeño, pues habrá que poner un controlador proporcional. Ese siempre va a estar ahí, ¿verdad? El integral puede trabajar él solo, pero dependiendo, ¿verdad? Si usted se fija, yo ya he logrado, yo en la respuesta original tengo la salida ya ha alcanzado a la entrada, ¿verdad? En ese caso puedo poner tal vez un controlador integral solo, pero generalmente el integral trabaja con un controlador proporcional. Entonces decimos, el controlador proporcional pues es un número, ¿verdad? Él es un amplificador. La aplicación integral calcula el área bajo la curva de respuesta, ¿verdad? O sea, actúa sobre lo que ya sucedió, dice, ¿verdad? Y la acción derivativa calcula la tangente a cada punto de la curva, o sea, actúa sobre lo que va a suceder. Y la acción proporcional, que actúa sobre el presente, por eso se le llaman el controlador del pasado, del presente y del futuro. Vamos a ver el ejemplo, la explicación, ¿verdad? De qué hacen ellos, pero ya la hemos dicho. Aquí hay efectos, pero de cada uno, ellos solitos, no combinados, ¿verdad? Sino que si el KP está solo, el tiempo de crecimiento baja, el sobreimpulso sube, ahí lo ven ustedes viendo, el tiempo de establecimiento casi no cambia y el error pues va bajando, ¿verdad? Se va haciendo más pequeño. Si está el KI, el tiempo de crecimiento baja, el sobreimpulso sube también y el tiempo de establecimiento sube, o sea, se hace más grande. Entonces es como una respuesta no deseada, ¿verdad? A menos que eso no tenga implicaciones críticas, ¿verdad? En la aplicación. El error de estado estacionario, ahí sí, ¿verdad? Él elimina el error de estado estacionario. Si está el KD el solito, el tiempo de crecimiento cambia poco, el sobreimpulso baja, y lo vieron ustedes como eliminó el sobreimpulso, el tiempo de establecimiento baja también, y el error pues casi no lo afecta. O sea, si tiene error en el sistema, un controlador proporcional derivativo no le funciona. Tiene que poner el controlador de 3 términos. Bien, aquí está el diagrama de bloques de un sistema de control retroalimentado que tiene un proceso prototipo de segundo orden. Este se llama proceso prototipo porque el omega n cuadrado está en el numerador y en el denominador, ¿verdad? Si usted no tuviera este controlador acá, este controlador KDE, y cuando usted cerrara el lazo, aquí tendría el lazo cerrado, tendría
omega n cuadrado entre s cuadrado más 2chi omega ns más omega n cuadrado. A esto le llamamos sistema prototipo de segundo orden. Aquí, como estamos en la función de transferencia de la trayectoria directa, solamente está la g de s, por eso está aquí como g. Luego está el controlador, es un Kp más un Kd. Entonces, la fórmula es Kp más Kds, ¿verdad? Esa puede ser una, o la con el tiempo derivativo. En este caso vamos a trabajar con la constante K sub D. Entonces, aquí está la señal de error que ya hemos dicho anteriormente, ¿verdad? La señal de salida del controlador. Y lo que no debemos olvidar es esta expresión, Kp más Kds, ¿verdad? Que sería la expresión del controlador. Este dispositivo puede armarse con estos amplificadores operacionales. Aquí solo hacemos el análisis de corrientes correspondiente, ¿verdad? Ya sabemos que el amplificador operacional idealmente tiene una resistencia infinita, por lo tanto no hay circulación de corriente, por lo tanto este punto está a 0 voltios, igual que este punto de acá, ¿verdad? Entonces decimos que la circulación de corriente está en esta rama R2, en la rama R1 y en el capacitor 1, ¿verdad? Entonces, el segundo amplificador operacional es un seguidor, tiene las dos resistencias iguales, por eso decimos que es un seguidor. Entonces, si llamamos a este punto, por ejemplo, SUA, ¿verdad? Aquí decimos esto es SUA para diferenciarlo de la entrada y de la salida. Decimos que E sub 0 es igual a E sub A, ¿verdad? Porque esta corriente sería E sub A sobre R y esta sería E sub 0 sobre R. Entonces, E sub 0 es igual a E sub A, ¿verdad? Cuando hacemos las correspondientes suma, la ley de corrientes de Kirchhoff en este punto de acá. Ahora, en este otro, vamos a tener otras corrientes, ¿verdad? Vamos a tener SUI sobre R1, SUI por C1S, y aquí tendríamos SUA sobre R2. Esas serían las ecuaciones de este circuito, ¿verdad? Que es lo que está aquí. Aquí está bien ordenado, ¿verdad? SUI entre R1 más SUI entre 1 sobre C1S, ¿verdad? Al igualarlo a la salida aquí tendríamos SUA sobre R2, ¿verdad? Que sería esta rama de acá. Entonces lo vamos ordenando, tenemos SUI sobre R1 más SUI por C1S igual a SUA sobre R2. Sacamos un factor común. Luego decimos E sub A es igual a E sub 0. Esto se ha movido aquí, ¿verdad? En la diapositiva. Y entonces tenemos la sustitución de E sub A por E sub 0 y tenemos un ordenamiento R2 entre R1, R2 por C1S. Entonces, si lo comparamos con la ecuación del controlador, ¿verdad? Que tenemos de las diapositivas anteriores, entonces, ¿qué decimos nosotros? Que Kp es igual a R2 entre R1, este es un número ajustable, ¿verdad? Nosotros ponemos R2 variable o R1 variable y entonces Kp es un valor ajustable. Luego, Kd es igual a R2 por C1. Exactamente este término equivale a K sub D. Lo complicado que tiene este diseño es que ambos controladores, ambos términos dependen del valor de R2. Entonces, si yo estoy cambiando, ¿verdad? Por ejemplo, R2, entonces van a cambiar los dos valores, ¿verdad? El de Kp y el de Kd. Van a estar variando al mismo tiempo porque ambos dependen de R2. Entonces, la propuesta es, bueno, aquí estaría la función de transferencia de la
del sistema, ¿verdad? Es como quedaría R2 entre R1 más R2 por T1S. Aquí está el término estándar de la función de transferencia. Este sería el ordenamiento de la función de transferencia de la trayectoria directa. Y aquí está el mismo controlador, pero hecho con 3 amplificadores operacionales, ¿verdad? Para separar la dependencia de el derivativo y el proporcional del valor de R2. Entonces aquí igual, ¿verdad? Hacemos las leyes de Kirchhoff y entonces tendríamos, en este punto tendríamos a E sub A y a este punto tendríamos a E sub B. Entonces el voltaje E sub 0 va a ser igual a la suma del voltaje E sub B más el voltaje E sub A, ¿verdad? Si hacemos la ley de corrientes, ¿verdad? En este punto, que es este mismo, ¿verdad? Vamos a tener una corriente E sub A entre R más E sub B entre R igual a E sub 0 entre R. Entonces R se puede eliminar de todos los términos y tendríamos que E sub 0 es igual a la suma de E sub A más E sub B. Ahora, para determinar cuánto vale E sub A, tenemos la rama aquí de la izquierda, que sería E sub I entre R1 es igual a E sub A entre R2. Sería esta parte de acá. Sería este término de acá, ¿verdad? Ese primer pedazo que está aquí. Es el que nos dice cuánto vale E sub A. Lo despejamos y ahí lo tenemos en función de E sub I. Luego la otra ley de corrientes la hacemos por allí, ¿verdad? En el otro nodo. Y ahí tendríamos E sub I por C de S, ¿verdad? Esto ya lo dominamos, ya debemos de acostumbrarnos, ¿verdad? Entonces aquí sería E sub I por C de S es igual a E sub B entre RD. Entonces E sub B es igual a E sub I por C de S por RD, aquí está. Y luego dijimos la suma, aquí efectuamos la suma, tenemos a E sub I de factor común. Entonces lo sacamos de factor común y entonces dentro del paréntesis queda R2 entre R1 más RD por CD. Y ahorita sí, ¿verdad? Nadie afecta, si tenemos R2 variable, por ejemplo, no afecta en nada al término derivativo. O si tenemos a RD variable, no afecta al término proporcional. Ahí tenemos otra forma de armar el controlador PD con amplificadores operacionales, ¿verdad? Como es que están hechos en realidad. El asunto es que este es un ejemplo, ¿verdad? En el libro están todos los diagramas de todos los controladores, ¿verdad? Que se pueden armar. Incluso, ¿verdad? De los controladores en atraso, los controladores en adelanto, en atraso, adelanto. Todos ellos están diseñados a partir de amplificadores operacionales. Entonces, yo no diría que si no han llevado la materia, pues no son temas extremadamente complicados tampoco. Y así hacen un repaso con anterioridad cuando lleven la materia, ¿verdad? Bien, este sería el diseño, ¿verdad? Del controlador. Este ejemplo que hemos puesto es el del PD, pero pueden hacerse todos los controladores. Entonces, la función de transferencia del circuito, ¿verdad? Y entonces al compararla ya sabemos que el KP es R2 entre R1 y el KD sería RD por CD. Y aquí está la función de transferencia de la trayectoria directa, ¿verdad? Que es esta multiplicación que está aquí del controlador por la función de transferencia de la planta original. Me imagino que se les vienen preguntas como, por ejemplo, si el sistema original tiene un chi, tiene un omega n, ¿qué pasa cuando se multiplica por el controlador? Por supuesto, ¿verdad? Dejan de ser estos números, ¿verdad? Ya dijimos, ¿verdad? Que, por ejemplo, en este caso se le va a agregar un 0 al numerador de lazo abierto. Entonces ese 0 va a aparecer en el denominador de lazo cerrado. Eso significa que antes de que él estuviera aquí, los polos de lazo cerrado y los polos de lazo abierto
estaban en un lugar específico. Por ejemplo, los polos del lazo abierto, uno está en S igual a 0 y el otro está en menos 2 chi omega n. Ahí están los dos polos originales del lazo abierto. Luego le coloco un controlador y entonces sigue estando el polo en S igual a 0, sigue estando el otro polo en S igual a menos 2 chi omega n, pero ahora hay un 0, ¿verdad? En S igual a menos R2 entre R1 por RD por CD, ¿verdad? Porque tengo que multiplicar todo por RD por CD y dividirlo todo entre RD por CD para dejar sola esta S, ¿verdad? Para que tenga forma de 0, para que yo pueda expresar el 0. Entonces tengo que dividirlo todo y multiplicarlo todo entre RD por CD, por lo menos el numerador, ¿verdad? Entonces, para ubicar dónde está el polo, el 0, perdón, ¿verdad? Porque él específicamente ha agregado un 0 a la función. Entonces, cuando cierre el lazo, los polos del lazo cerrado van a estar en otro lugar, van a ir a caer a otro lugar y el comportamiento del sistema va a depender de la ubicación del polo dominante. Entonces aquí hay un ejemplo, dice, suponga, dice, que tenemos un problema de masa simple, resorte y amortiguador. Aquí está el carrito, ¿verdad? Moviéndose. Aquí esto está empotrado. Y luego hay un pistón, luego hay un resorte. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y el diagrama de cuerpo libre dice que hay una fuerza de reacción debida al pistón y otra debida al resorte, ¿verdad? Ya hemos estudiado estos sistemas mecánicos. Y entonces la ecuación del modelo de este sistema es F igual a mx más bx más kx, ¿verdad? Segunda derivada, primera derivada. Entonces, si tomamos la transformada de Laplace, vamos a tener ms cuadrado xds más bs xds más kxds igual a fds. Lo repito para que se acostumbren, ¿verdad? Una cosa es el paréntesis que está denotando a Laplace y otra cosa es la integral, ¿verdad? O la derivada, las cuales ponen exactamente un polo o un 0 dependiendo de dónde estén. Entonces dice la función de transferencia entre el desplazamiento y la entrada, siendo el desplazamiento la salida y la entrada la fuerza, es igual a, si la masa es igual a 1, si la constante del aceite es 2 newton por segundo por metro y la constante del resorte es 3 newton por metro y la fuerza es igual a 1 newton. Entonces, F es igual a, X sobre F es igual a 1 entre S cuadrado más 2S más 3 luego de que sustituimos los valores en la ecuación. Entonces ven ustedes un sistema de segundo orden, ¿verdad? Para que no se nos haga muy grande cuando pongamos los controladores. Entonces el objetivo de este problema dice es mostrar cómo contribuye cada uno de los controladores para obtener un menor tiempo de subida, un mínimo sobreimpulso y un error de estado estacionario que sea igual a 0, o sea nulo. Entonces, veamos primero la respuesta al lazo cerrado del escalón. El sistema original es 1 entre S cuadrado más 2S más 3. Sería F, X entre F. Entonces, si le sacamos los dos polos a la cuadrática, tenemos los polos en menos 1 más o menos raíz de 2. Eso sería el par de polos complejos. Vemos que el sistema está respondiendo como un sistema el cual tiene dos polos complejos. Entonces, aplicamos el teorema del valor final y decimos que el valor de la salida, cuando el tiempo tiende a infinito, o sea, en estado estable, es igual al límite cuando S tiende a 0 de S por M de S por R de S, ¿verdad? Porque en las clases anteriores hemos dicho que
X sobre F es igual a M de S. Entonces, X es igual a M de S por F de S en este caso. Aquí debe decir F de S en realidad, ¿verdad? Para ser coherentes con las variables que hemos usado para el ejemplo. Entonces, el valor de la salida en estado estable es el límite cuando S tiende a 0 de S por 1 entre S cuadrado más 2S más 3, que sería, esta S se elimina con esto y entonces esto sería 1/3. O sea, 0.33 es el valor final y ese cálculo lo hemos hecho para demostrar nada más, ¿verdad? Según la gráfica que estamos bien, ¿verdad? Esto lo ha hecho MATLAB, se le han puesto los coeficientes y eso es lo que está mostrando MATLAB en este momento. Uy, ¿qué es eso, Gabriel Excel? Es esto que está aquí, ¿verdad? Tendríamos, esta sería la función 0, 1, control C, 1, 2, 3 tenemos, ¿verdad? Vamos a ver, CLC, borramos todo. Y aquí tenemos, y aquí está la misma función que estamos viendo allí. Entonces, podemos, por ejemplo, ¿verdad? Poner el cursor. Entonces ahí vamos a ver que ya cuando se estabiliza por acá, ¿verdad? Anda en 0.33. El tiempo de establecimiento, esto podemos irlo anotando para ir comparando, ¿verdad? El tiempo pico es 2.15 segundos y el tiempo de establecimiento es 5.5 segundos. Entonces, 5.5 segundos el tiempo de establecimiento. El sobreimpulso, ¿verdad? Puede medirse, alcanza el 0.36, ¿verdad? Y el estado estable es 0.33. Entonces tiene como 0.069 de sobreimpulso, ¿verdad? Ahorita. Si ustedes se fijan, el sistema está respondiendo como respondía el sistema de la simulación, ¿verdad? Ustedes pueden ponerle otro grosor a esta línea, ¿verdad? Y otro color si quieren también, o otra forma de mostrarlo allí, dependiendo, ¿verdad? Entonces, es la respuesta de MATLAB, que es la misma que está en la diapositiva. Luego, calculamos el error. Es evidente que tenemos un error, ¿verdad? Pero para que nos acostumbremos, por si en el examen nos preguntan esto, el error dice es igual a 1 entre 1 más Kp. Dijimos, Kp no tiene nada que ver con el controlador proporcional. Esta es la constante de proporcionalidad que vimos en la clase anterior y es igual al límite de cuando S tiende a 0 de G de S. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que calcular G de S, ¿verdad? Para calcular el error. Entonces, en la clase anterior creo que quedó la fórmula también. Si no, use esta. No vaya al internet a buscar una fórmula que es diferente y que no da lo mismo cuando usted la pone ahí, porque a saber cómo llegó allí el señor que la puso, que la ha subido al internet, pero no da lo mismo. Pues les digo porque los alumnos siempre hacen esto. Entonces, aquí tenemos, la fórmula dice MDS entre 1 menos MDS. Y aquí está el MDS, 1 menos MDS, se van estos denominadores y en el numerador siempre queda 1 y en el denominador queda S cuadrado más 2S más 3 menos 1, que sería S cuadrado más 2S, es aquí, ¿verdad? Más 2S más 2. Eso sería, en realidad, aquí es un 2. Entonces, ya que tenemos GDS, aquí sí está bien, ¿verdad? Entonces calculamos el Kp y es igual a 1 sobre 2, que es 0.5. Ese sería el Kp. Ahora, EDSS, o sea, el error en estado estable, en estado estacionario,
es igual a 1 entre 1 más 0.5. Fíjese bien, la nomenclatura de esto no es EDS, es ESS, que sería Stable State. Eso significa estas dos S, ¿vean? Por si no lo recuerda. Entonces, esto es 1 entre 1 más 0.5, eso da 0.66, ¿verdad? Entonces, 1 menos 0.33 es 0.66. Quiere decir que el error de estado estacionario es 0.66 y el tiempo de establecimiento es aproximadamente allí 5.45 o menos, ¿verdad? Dependiendo de lo que, de dónde lo leamos nosotros, ¿verdad? Podemos leerlo por acá, ¿verdad? Donde ya se estabilizó. Entonces sí, más o menos anda por 5.4 segundos. Luego, vamos a ver qué hay, otra cosa hay acá. Con el KP, ¿verdad? Sin controladores ahorita, así responde ahorita. Entonces, de la tabla anterior que veíamos, ¿verdad? Aquella celeste, veíamos que el controlador proporcional va a reducir el tiempo de crecimiento, va a incrementar el sobreimpulso y va a reducir el error. Entonces, venimos y lo colocamos y ponemos la GDS, ¿verdad? Que sería S cuadrado más 2S más 2. Entonces, aquí ahorita, cuando cerramos el lazo, vamos a tener KP entre S cuadrado más 2S más 2 más KP. Este es lo que hay en la trayectoria directa entre 1 más lo que hay en la trayectoria directa por 1, ¿verdad? Que es el valor de la retroalimentación. Eso nos da esto, ¿verdad? Algebraicamente. Entonces venimos nosotros y probamos con un KP igual a 3, por ejemplo. Nosotros podemos ir probando con otros valores. Entonces aquí vamos a tener que ahora al sustituirlo vamos a tener 3 entre S cuadrado más 2S más 2 más 3. Vamos a tener 3 entre S cuadrado más 2S más 5. Esto es lo que tenemos aquí. Quiero ver. Y ahí también hay un número que se viene, como se viene copiado, se viene mal. Vamos a ver. Pero aquí está colocado bien, ¿verdad? En la simulación sí está bien. Aquí está, ahorita miran el Word, ¿verdad? Ahí sí está el 2, el coeficiente sí es el 2. Entonces, aquí hay que limpiar esto, ¿verdad? Aquí hay que poner un 2 acá. Entonces, aquí vamos, lo ponemos. De ahí vemos que ahora el sistema, ya el error que tiene ya no es del 66%, ¿verdad? Porque ahorita el sistema ya se subió a 0.6. Ahora el error que tiene que tener es igual a 4. El tiempo de establecimiento sí sigue siendo casi el mismo, es lo que decía la tabla, ¿verdad? Pero el tiempo de crecimiento sí es más pequeño y el tiempo pico a lo mejor, ¿verdad? Pero lo interesante es que la señal se levantó, ¿verdad? Sobre el punto 3 que tenía anteriormente. Entonces eso se mira aquí, ¿verdad? Lo que he hecho yo con respecto al MATLAB es que veo que como se estabiliza en 6 segundos, ya está estabilizado, entonces le doy aquí con la flecha, le doy a los límites y le digo que cambie las propiedades y por ejemplo le doy allí en lugar de 10 segundos que decía la instrucción, pues le doy unos 6 y luego lo llevo hasta 1 para ver cómo cambia, ¿verdad? En relación al escalón unitario. Y entonces, así se ve, ¿verdad? Un poco diferente, pero es el mismo sistema, nada más que la graficación que está haciendo es hasta 6 segundos nada más. Pero a dónde se estabiliza me doy cuenta cuando le doy un tiempo un poco largo, ¿verdad? Entonces, es para mostrar cómo se pueden cambiar los límites, ¿verdad? Del eje de salida y del tiempo. Entonces, como ven, colocar un controlador proporcional no va a cambiar mucho las cosas,
Porque si usted se fija, está en el numerador y está en el denominador. Entonces, si usted pone 20 aquí, abajo va a haber 22. Siempre cuando aplique el límite, esto se va a anular y esto se va a anular. Lo que va a quedar es Kp entre 2 más Kp. Entonces, siempre el denominador va a ser mayor que el numerador. Entonces, jamás va a alcanzar a la salida. Usted podrá poner 50 aquí, pero aquí va a decir 52. Allí sí, ¿verdad? 50 entre 52 ya casi es un punto 9 y algo, ¿verdad? Pero nunca lo va a alcanzar porque si usted pone 1000 aquí, aquí va a decir 1002. Entonces nunca lo va a alcanzar, pero sí va a ir mejorando el rendimiento, pero nunca va a eliminar el error en estado estacionario. Siempre va a haber un error aquí. Luego, ese es el controlador proporcional. Luego, si vemos el controlador derivativo, aquí ya se añade, ¿verdad? KdS más Kp. Aquí está la función, ¿verdad? De lazo abierto. Luego se multiplican, ¿verdad? Y se cierra el lazo. Esta es la función de transferencia de lazo cerrado con KdS más Kp. Y entonces ustedes, lo que decíamos anteriormente, se le ha agregado dinámica al numerador. En este caso le he puesto un 0, ¿verdad? Que está ubicado en S más igual a menos Kp entre KD por Kp, ¿verdad? Es parecido a lo que usted hace cuando quiere expresar S más 1, S más 2, ¿verdad? Entonces hay que dividir por la misma cantidad y multiplicar por la misma cantidad para que no se altere, o sea, multiplicar por 1. Entonces va a ser la ubicación del 0. Ahora venimos nosotros, ¿verdad? Hacemos una prueba. Estas son pruebas. Haciendo Kp igual a 3, el mismo valor que tenía antes, y igualando Kd igual a 2. Entonces, según la fórmula, ¿verdad? KdS más Kp, entonces Kd es igual a 2 y Kp es igual a 3. Entonces, cuando cerramos el lazo, ¿qué observamos? Que KD se ha sumado al término S a la 1 y Kp se ha sumado al término S a la 0. Entonces, aquí vamos a tener KD más 2 y aquí vamos a tener 2 más Kp, que sería 2 más 3, 5. Entonces, esto se va a convertir en S cuadrado más 4S más 5. Y ahora los coeficientes, ¿verdad? Son, vamos a ver si los tenemos por aquí. Me parece que son estos de aquí, ¿verdad? 0, 2, 3 y 1, 4, 5. Qué locura es esta. Ajá, sería 0, 2, 3 y 1, 4, 5. Vamos a ver. Los ponemos aquí y vemos cómo responde. Entonces, lo que decíamos, ¿verdad? Un control derivativo jala el sistema hacia el origen, ¿verdad? Y el sobreimpulso ha cambiado de forma y el tiempo de establecimiento sí se ha reducido, era mayor de 5 segundos, se ha reducido a 2.8 segundos. Pero si usted se fija, el valor de estado estable es aproximadamente el mismo, ¿verdad? Es 0.6, que el que teníamos con el controlador proporcional solo, ¿verdad? Igual a 3. Entonces sí ha mejorado la respuesta, pero el error en estado estable sigue allí. Entonces el controlador derivativo no nos va a ayudar a eliminar el error. Aquí le he cambiado los parámetros de la salida y del tiempo para que veamos a dónde nos está quedando el escalón unitario. Entonces, solamente para hacerlo más evidente. Ahora un PI. Ese era un PD, ahora un PI. Tiene la fórmula Kp más K sub I sobre S. Entonces aquí vemos que le añadimos un 0. Pero también le añadimos un 0 en el origen y también le añadimos un 0 y un polo en el origen, ¿verdad? Aquí le añadimos dos cosas, como quien dice, ¿verdad?
un 0 en S más KI entre KP y un polo en el origen. Y aquí está la función original, y no me he equivocado. Y aquí está la función de transferencia de lazo cerrado. KPS se sigue sumando al término en S a la 1 y KI, como él solito, pues él se convierte en el término independiente. Pero como va un polo en el origen, entonces eso lo que ha sucedido es que se multiplica por el denominador y entonces el denominador era S cuadrado y ahora es S cubo. Entonces se le ha cambiado, además de que se le ha agregado el 0, se le ha cambiado el orden al denominador. Quiere decir que los polos de lazo cerrado van a caer en otro lugar, ¿verdad? Y hay que determinar quién es el polo dominante. Entonces igual hacemos KP igual a 3 y KI igual a 4. ¿Verdad? Si ustedes fijan, no un número gigantesco, sino que es un número pequeño, pueden lograrse perfectamente con un arreglo de amplificadores. Y entonces nos vamos a la ecuación y tendríamos 3S más 4. Ustedes guachan aquí, KP igual a 3 y KI igual a 4. 3S más 4. KP se está sumando al término en S, dijimos. Entonces es 2 más 3 y KI, que es el 4, es el término independiente. Todo lo demás está multiplicado por S. Entonces, ahora, ¿verdad? Tenemos la función, serían los coeficientes 0, 0, 3, 4 y el otro sería 1, 2, 5, 4. Aquí está, ¿verdad? 0, 3, 4, 1, 2, 5, 4. Se lo ponemos a MATLAB y vemos cómo responde. La verdad, aquí ha cambiado la dinámica perfectamente, ¿verdad? Ahorita que hay un integral, vemos que la salida ha alcanzado a la entrada. ¿Verdad? Aquí el lugar donde me ubiqué yo. Aquí está, probablemente si ponemos si cambiamos los ejes acá, vamos a ver, vamos a poner unos 15 segundos como límite. Entonces vamos a ver aquí. No grafica. Vamos a ver qué es lo que le estamos diciendo aquí. Lo vamos a poner acá. Vamos a limpiar, que a mí me gusta más o menos tener limpio el... Aquí sí, ¿verdad? A ver, se trabó ahí. Entonces cuando ya ha pasado bastante tiempo, ahí va él en 1. Entonces la salida ha alcanzado el escalón. Pero si ustedes ven, hay un gran sobreimpulso como del 30 y algo por ciento, ¿verdad? Del 30% exactamente. 1 menos 1.29 es 29%. Un sobreimpulso muy alto, ¿verdad? El que tenemos ahorita, pero claro, ¿verdad? Nosotros estamos probando con KP igual a 3 y con KI igual a 5. Entonces, esa es la ventaja de MATLAB, que podemos estar haciendo las pruebas que querramos, ¿verdad? Entonces, este es el sistema con un KI. Ahí vamos viendo cómo el error se anuló, pero ahora el tiempo de establecimiento se hizo no vamos a ponerlo por acá, ¿verdad? Digamos, de 9 segundos, ¿verdad? O podemos, si usamos el criterio del 2% que decíamos en la clase de hace varios días, ahí tendríamos un tiempo de establecimiento ya de 8 segundos. Pero sí se hizo más grande. Ahorita que hemos puesto un controlador integral. Eso significa que los polos dominantes sí son un par de polos complejos, ¿verdad? Y que el tercer polo está alejado de ellos para no hacer mucha influencia sobre la respuesta transitoria. Y aquí van los tres juntos.
Aquí ya van los tres juntos. Aquí está la función de transferencia. Bueno, solo en aquella diapositiva. Me equivoqué. Entonces, ahí cuando estén estudiando tienen cuidado, ¿verdad? Y se fijan, ¿verdad? Que era lo que hay que corregir. De eso se trata. Entonces, aquí está el controlador de tres términos. Aquí está la función de transferencia de lazo abierto, siempre. Y luego vamos a obtener la función de transferencia de lazo cerrado. Y está. Aquí van ellos tres. Significa que KDS se suma al término S cuadrado, KP se suma al término S a la 1 y KI se suma al término S a la 0. ¿verdad? Entonces, igual, ¿verdad? Como hay un KI, pues el denominador es de grado 3. Y como hay un tres términos, entonces el numerador hoy sí es de grado 2. Entonces vamos a tener 0, KD, KP, KI. Y abajo vamos a tener 1, 2 más KD, 2 más KP y KI. Entonces aquí hemos puesto, ¿verdad? KP igual a 3, 3S, KI igual a 4 y KD igual a 2. Entonces aquí sería 2 más 2, 4, 2 más 3, 5 y el que es 4. Entonces vamos a tener los coeficientes 0, 2, 3, 4. 1, 4, 5, 4. Vamos a ver si los tenemos por ahí. Aquí está, ¿verdad? Este sería el conjunto de instrucciones. Entonces, ahí está la respuesta del sistema, ¿verdad? En este caso dice el sistema ahora tiene un tiempo de establecimiento de casi 5 segundos, tiene un sobreimpulso de 4% y ¿ha mejorado la respuesta? ¿Qué dicen ustedes? No. Me traiciona este volado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se desconectó esto? ¿Qué No, dicen ustedes? ¿Ha mejorado la respuesta? ¿O está mal o está bien? pues yo diría Ha mejorado la respuesta. Exacto, ha mejorado la respuesta. ¿Cómo es a qué es parecida la respuesta? ¿A qué le hayan parecido en la respuesta? A un sistema de primer orden, tal vez. Exactamente, a un sistema de primer orden. Vamos a ver, vamos a decirle que saque los polos y los ceros y vamos a ver. Allí verificamos, ¿verdad? Que es la función que nosotros tenemos, que sería 2s cuadrado más 3s más 4. Y abajo sería s cubo más 4s cuadrado más 5s más 4. S cubo más 4s cuadrado más 5s más 4. Correcto, ¿verdad? Aquí está la función. Y luego está el 0 en 0.75 más 1.19 y o 19j y luego están los polos en menos 0.6522 y está el otro, el polo lineal en 2.69.
Entonces, ese polo lineal no está tan lejos del polo complejo, ¿verdad? Está algo cerca. Decíamos que perdía su influencia cuando era 10 veces más grande que la parte real del polo imaginario. Entonces, si multiplicáramos 6.52 por 10 sería 0.65 por 10 sería 6.52. Y como vemos, esto está bastante lejos de 2.69, ¿verdad? Entonces quiere decir que el tercer polo pues no está tan lejos, ¿verdad? Entonces por eso él tiene un comportamiento como si fuera un sistema de primer orden, porque el polo complejo también está cerca del cero complejo. Ustedes observan aquí está el cero, que sería menos 0.75 más 1.19J. Quiere decir que ellos dos están bien cerca, el cero complejo y el polo complejo. Casi, ¿verdad? Se están anulando uno con otro, digamos. Ahora, entonces, el que hace la influencia entonces es el polo lineal, por eso él tiene forma de casi, ¿verdad? De sistema de primer orden. ¿Cuánto debería de valer el chi, ¿verdad? El valor del amortiguamiento para que este sistema tenga esa forma. Bien, debe andar allí por los valores de 0.9, ¿verdad? 0.90 algo, acercándose a 1 para que tenga esta forma, que todavía logre levantarse sobre el escalón, ¿verdad? Y luego estabilizarse. Entonces, ese sería el comportamiento del PID. Aquí está la respuesta. Luego están los controladores de dos posiciones. Estos ustedes los conocen mejor que yo, de seguro, ¿verdad? Estos controladores, este sería el comportamiento ideal, ¿verdad? Que pasaran de un valor negativo, cruzaran por cero y luego tuvieran un valor positivo. Ese sería el comportamiento, ¿verdad? Aquí en el de la derecha, en el diagrama del B, ¿verdad? Lo que hay es un salto diferencial, porque él se queda un rato, ¿verdad? En este valor, digamos, inferior, para tomar la decisión de subir, digamos, su valor y llegar hasta el valor positivo máximo. Entonces, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de un sistema de nivel de líquido. Aquí está la válvula, la electroválvula, ¿verdad? Que es la que está controlando la apertura de la tubería de entrada. Entonces, esta válvula, por ejemplo, está abierta o cerrada. O es bien una constante positiva o bien es cero, ¿verdad? Esa es la diferencia con el diagrama anterior, que no va de un valor negativo a un valor positivo, sino que va de cero a un valor positivo, pero siempre tiene su banda de banda muerta, que se le llama aquí, ¿verdad? O salto diferencial, como dice en los manuales. Entonces, lo que sucede es que la señal de salida va a fluctuar entre los dos límites requeridos, ¿verdad? Esta sería la acción de apertura o de llenado y esta sería la acción de vaciado, ¿verdad? Pero en este caso solo vamos a ir entre 0 y un nivel alto, ¿verdad? Pero entonces la válvula va a estar haciendo va y ven, ¿verdad? Que se mira aquí es el salto diferencial. Si ustedes ponen un osciloscopio en este caso, ¿verdad? La salida de este sistema, exactamente se va a ver este comportamiento, que va a depender de
la histéresis que tenga el propio, el propio, la propia válvula, ¿verdad? Entonces ella va a estar o encendida o apagada. Entonces aquí hay un valor de consigna que sería la línea punteada del centro. Entonces la apertura, ¿verdad? Lleva al sistema hasta un valor máximo. Luego se da cuenta, ¿verdad? Que ya llegó ese valor y entonces empieza a bajar, ¿verdad? Pero como tiene esta histéresis, la válvula o el sistema, entonces no llega hasta cero de regreso, ¿verdad? Sino que está fluctuando entre estos dos valores que están acá, ¿verdad? Y ahí está haciendo ese diente cierra, ¿verdad? Prácticamente cuando está haciendo su trabajo. Y está cuando está bajando, digamos, ¿verdad? Está apagada y cuando está subiendo está encendida. Y entonces ese sería un controlador on-off, ¿verdad? Él es el más sencillo de todos y realmente es el más usado quizás, ¿verdad? Pienso yo. Bien, y hemos llegado al final de este día. A lo mejor si tienen muchas preguntas, por ahí les voy a mandar una tarea para el segundo registro, ¿verdad? Sobre estos temas que hemos estudiado ahorita. Pero luego quiero ver el tema, como les decía, de las reglas de Ziegler-Nichols y luego vamos a entrar en el diseño de los controladores, de otros controladores. Y vamos a ver primero el tema de lugares geométricos de las raíces. Entonces, la tarea tiene que abarcar un poco esos dos temas también. Pero sí, ya lo vamos a ir subiendo para que lo vayan haciendo, ¿vean? Esa es la onda. Ingeniero, ¿Sí? podría subir la clase anterior, no sé si podría hacerlo. Ya la subí. ¿En qué? No, la grabación creo que La grabación. primero. Ya vamos a ver. Ya vamos a entrar a este correo de la universidad para ver qué onda. Vale, gracias. Quiero ver. Sí hacen falta las grabaciones, ¿verdad? Bien. Entonces, si no tienen alguna pregunta, creo yo que más que todo en esta clase lo que tienen que estar haciendo es